Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de una obra clásica que, aunque fue escrita hace más de un siglo, tiene un mensaje tan relevante y humano que vale la pena revivirlo. Estoy hablando de El fantasma de Canterville. Acompáñame mientras exploramos la historia, los personajes y sobre todo el mensaje que Oscar Wilde nos dejó en esta obra. Analizaremos cómo esta novela corta va mucho más allá de una simple historia de fantasmas y cómo encierra una reflexión sobre el perdón, la empatía y la paz interior, temas fundamentales para todos nosotros. Así que ponte cómodo porque vamos a profundizar en este clásico literario y en lo que realmente significa ser humano, aunque se trate de un fantasma. Para empezar, un poco de contexto. El fantasma de Canterville fue escrito en 1887 por Oscar Wilde, un autor irlandés brillante, conocido tanto por su ingenio como su vida excéntrica e incluso sus tragedias. Wilde fue uno de los escritores más originales de su época y sus obras como El retrato de Dorian Gray y La importancia de llamarse Ernesto están llenas de ironía, humor y críticas a las convenciones sociales. El fantasma de Canterville es uno de sus textos más accesibles y populares, aunque tiene un tono más ligero que algunas de sus otras obras. El autor logró incluir en esta historia una crítica muy clara a la sociedad de su tiempo, con la que invita a reflexionar sobre el materialismo, las tradiciones y el cambio cultural. En la historia vemos cómo una familia estadounidense muy moderna y pragmática se traslada a vivir a un castillo inglés. Lo curioso es que no les importa que el lugar esté embrujado. De hecho, lo toman como algo sin valor alguno. Así que la pregunta que Wilde plantea es: ¿qué pasará cuando una familia moderna y escéptica se enfrenta a un fantasma tradicional? La respuesta es divertida, profunda y nos ofrece una gran lección. Vamos a hacer un resumen rápido de la trama para quienes aún no han leído la obra o quieran recordarla antes de comenzar con el análisis. La historia empieza cuando el ministro estadounidense Hiram Otis compra una mansión antigua llamada Canterville Chase. Todos le advierten que el lugar está embrujado, tiene un fantasma, pero él responde con despreocupación e incluso con humor. Al parecer, a esta familia moderna no le asustan los cuentos ni nada que le puedan decir sobre cuestiones paranormales. Desde el primer día en el castillo, la familia Otis nota cosas extrañas, como la muy famosa y reconocida mancha de sangre que reaparece en el piso. Y estos, en lugar de asustarse, buscan maneras modernas y prácticas para resolver el problema. Los miembros de la familia, en sus dinámicas, se van encontrando con el fantasma en algún momento y, lejos de temerle, reaccionan con burla o indiferencia. El propio señor Otis, por ejemplo, le ofrece aceite para sus cadenas al fantasma, que sufre por hacer ruido cada noche
al arrastrarlas. Esto, por supuesto, lo desconcierta, ya que el fantasma es un personaje demasiado complejo cuando leemos la historia. A medida que avanzamos en el relato, conocemos que él se llama Sir Simon de Canterville. Este espíritu ha vivido en el castillo por siglos, aterrorizando a todos los residentes anteriores, y ahora de repente se ve incapaz de asustar a la familia. Lo más sorprendente dentro de todo esto es que la joven Virginia, hija de Otis, se interesa en la historia de Sir Simon y en sus sufrimientos. A diferencia de su familia, Virginia muestra compasión por el fantasma, y a través de su empatía, este logra encontrar finalmente la paz, algo que llevaba siglos buscando. Es aquí donde la historia toma un giro hacia lo profundo y conmovedor, llevando al lector de la risa a una clara reflexión sobre la redención y el perdón. Cuando nos adentramos en los simbolismos, podemos notar que hasta donde hemos conversado, el fantasma de Canterville puede parecer solo una historia cómica, con situaciones paranormales y una familia despreocupada. Sin embargo, cuando analizamos la figura de Sir Simon, es decir, el fantasma, nos encontramos con una capa de complejidad que es crucial para entender el mensaje de Wilde en la época en que se desarrollaba esta narrativa. Sir Simon representa el pasado, lo anticuado, y también la carga de nuestras propias culpas y arrepentimientos. Es un hombre que siglos atrás cometió actos terribles, incluyendo el asesinato de su esposa, y que ahora sufre eternamente por sus acciones. Wilde construyó este personaje como trágico, un ser atormentado que busca la paz y que, a pesar de ser un fantasma, tiene emociones muy humanas. Este aspecto es clave en la obra, porque el autor nos muestra que incluso alguien que parece monstruoso puede albergar arrepentimiento y dolor. El fantasma, lejos de ser un simple espectro de terror, simboliza el remordimiento y la búsqueda de la redención. Este, con sus cadenas y apariciones, representa el peso de los errores de nuestras sombras personales que cargamos hasta que encontramos la manera de perdonarnos. Otra figura relevante es la de Virginia Otis, la hija de la familia. A diferencia de sus padres y hermanos que enfrentan al ser sobrenatural con humor e indiferencia, su compasión es clave, porque ella nota algo más que un fantasma molesto. Ve en él un ser atormentado y en cierto modo condenado. En una escena central, Virginia y Sir Simon tienen una conversación en la que él le confiesa su deseo de descansar y su arrepentimiento por los actos que lo llevaron a su situación. La joven decide ayudarlo, y aquí Wilde es como introduce la importancia de la empatía y el perdón, porque parece decirnos que cuando encontramos la compasión
y el deseo de ayudar a alguien a superar su dolor, les damos la oportunidad de redimirse, sanar sus heridas, y eso también puede ayudarnos a sanarnos a nosotros. Entonces, esta relación entre Virginia y el fantasma es la clave para que Sir Simon alcance esa paz. La joven tiene en su corazón, de lo que se desprende de la obra, pureza y amor desinteresado, de tal manera que no busca regocijarse con todo lo que está ocurriendo. Este acto de perdón es lo que al final libera no solo al fantasma, sino también a la mansión de la maldición. Entonces, ¿qué nos quiere decir Wilde con esta historia de fantasmas en nuestro contexto actual? Lo primero que debemos notar es una crítica social clara y al mismo tiempo un mensaje universal. Por un lado, el autor critica el materialismo y la arrogancia de la modernidad, representada por la familia Otis. Nos enseña que al burlarse de lo sobrenatural, la familia desprecia todo aquello que no puede entender o controlar. Sin embargo, a través de Virginia, nos muestra que la verdadera grandeza del espíritu se encuentra en tener empatía y buscar comprender aquello que escapa a nuestro entendimiento. Muchas veces vemos en el mundo cómo se rechaza aquello que no se comprende. Y parece decirnos la obra que cuando dejamos a un lado la burla y tratamos de comprender el dolor de los demás, podemos ayudar a sanar tanto a los otros como a nosotros mismos. El fantasma de Canterville nos recuerda que todos tenemos una historia, una lucha interna, y que la paz solo se alcanza cuando somos capaces de reconciliarnos con nuestros errores. Wilde nos muestra que la redención no es algo reservado para ciertos personajes o momentos, sino una posibilidad que siempre está a nuestro alcance. Sir Simon, en el fondo, es un reflejo de nuestras propias culpas y miedos. Su historia nos invita a ver más allá de los errores de los demás, a buscar qué hay detrás de cada persona. En esta narrativa de fantasmas, el autor nos ha hecho una descripción clara de la humanidad, con el propósito de recordarnos que las personas merecen una segunda oportunidad y que muchas veces el perdón es el camino hacia la paz. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que podamos seguir abordando las obras de Oscar Wilde. Te espero la próxima.